Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FITAT, Capítulo Barranquilla, Metalmas y Naturgas. También invito a todos los que se están conectando que sigan unidos e inviten a que se unan más personas a los canales digitales del Universal, eluniversal.com.co, el Facebook @eluniversalcartagena y YouTube El Universal Cartagena. Esperamos que todos los que no han podido venir estén desde ya conectados, y para aquellos que por alguna circunstancia no estén aquí y no puedan conectar, decirles que esta transmisión queda grabada y conectada en estos mismos canales digitales. Entonces, dando inicio ya entrando en materia ya en nuestro foro, le damos la bienvenida al doctor Andrés Idárraga Franco, secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, a quien recibimos con un abrazo caribeño. Al doctor Juan Pablo Vélez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena. Con el doctor Idárraga y con el doctor Juan Pablo Vélez estaremos llevando a cabo el conversatorio Diálogos que generan entorno de confianza y construcción de alianza entre el Estado y el empresariado del Caribe colombiano. Bienvenidos, quedan con el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Fanny, Nicolás, a todos los aliados, los panelistas que están aquí presentes. Aquí muy grato de compartir este escenario con todos ustedes, pero también con Andrés, con quien venimos trabajando un plan conjunto de trabajo precisamente con ese propósito que tenemos todos los colombianos de que el país genere progreso, que el país también tenga oportunidades para todos, y ya obviamente como cartageneros, como Caribe que somos, mirando también desde la perspectiva regional, qué necesita nuestra región para que realmente pueda competir a nivel global, pero sin duda ser una potencia mundial de la vida. Y precisamente uno de las herramientas más valiosas para lograr ese propósito es el trabajo en equipo. Como anteriormente hablamos de triple hélice, ya se habla de 4 hélices, donde está el Estado, están las empresas, está la academia y también la sociedad civil, doctor Andrés. Entonces, precisamente cómo nosotros hacemos esa articulación, esa facilitación para que esos 4 ejes fundamentales en lo que es Colombia, en lo que es el Caribe, podamos trabajar con ese mismo propósito. Para el caso particular, Colombia, potencia mundial de la vida. Y un eje fundamental de ese propósito es la generación de confianza. Generación de confianza y de alianzas que nos permitan, a partir de objetivos comunes, precisamente buscar ese progreso que estamos todos confiados en que se deben realizar. Estamos en un momento de cambio, hablamos de transformación, y es un tema global. Efectivamente, estamos bajo unas megatendencias globales en los aspectos políticos, geopolíticos, económicos, culturales, sociales. Sabemos el impacto que está teniendo, por ejemplo, la situación geopolítica de Ucrania y Rusia, que está lejos de terminarse. Hay un ambiente con una posible recesión mundial el año 2023, y sin duda hay un entorno que debe ser gestionado de manera oportuna, obviamente por estas 4 fuerzas que componen el Estado y lo que es el país, pero que también, y con especial participación del director del DNP, que se van a ver reflejados sin duda en el Plan Nacional de Desarrollo que se está preparando desde el nuevo gobierno. Y pues nosotros como Cámara de Comercio, sin duda, como Agencia de Desarrollo Productivo y Territorial, somos conscientes que servimos como unos articuladores entre esas 4 hélices, por llamarlo de una manera, de facilitar la comunicación, facilitar la confianza y facilitar ese trabajo conjunto. Y es precisamente
en esa construcción de confianza, en esa construcción de alianzas, donde nosotros realmente estamos convencidos que hay que generar diálogo, que la comunicación es fundamental para que efectivamente logremos comunicar nuestras expectativas y a partir de esa alineación de expectativas, ahí sí encontrar los caminos que nos vinculan hacia el futuro. Así que consideramos desde el sector privado de esas 4 hélices que es importante que la generación de confianza sea de doble vía, que comuniquemos, que nos entendamos y a partir de eso generar un diálogo gana-gana para que efectivamente se logren los propósitos comunes que tenemos como país. Entonces, no sé, le quisiera preguntar al doctor Andrés un poco cómo analiza también él ese entorno en el que estamos hoy en día y de qué manera podemos construir confianza y alianzas entre todos. Pues bien, reitero mis saludos a todos los organizadores, al director del Diario Universal, congresista Tejada y Fanny, que siempre ha estado tan pendiente, y por supuesto a cada uno de los sponsors que han estado como muy al tanto de este encuentro. Yo quisiera ir un poco más atrás a propósito del diálogo, y es que yo creo que en Colombia se ha perdido la confianza, particularmente la confianza de la ciudadanía, de la empresa privada con el Estado. Está quebrado, está roto. En el caso de lo que es mi competencia, que es toda la articulación de la lucha contra la corrupción en Colombia, pues digamos que la cosa sí se pone más compleja. Porque si nos preguntan cuáles son los mayores males de Colombia, algunos dirán el narcotráfico, otros dirán el desempleo, otros dirán la corrupción. Yo digo que es la injusticia. La injusticia que conlleva, por ejemplo, imagínense hoy, la segunda Comisión Regional de Moralización que convoco aquí en el departamento de Bolívar, director, y la Fiscalía no aparece. ¿Cómo, si entendemos que la corrupción es un delito, me pregunto quién es el primer llamado a estar atento en la lucha contra la corrupción? Yo creo que la Fiscalía. La semana pasada con el presidente convocamos a la primera Comisión Nacional de Moralización, la primera de este gobierno. La Fiscalía también brilló por su ausencia. Esa Comisión Nacional de Moralización, que creemos que debe empezar por cambiarse el nombre, debería llamarse una Comisión Nacional Anticorrupción, con nombre propio, clarito, conlleva una primera tarea y es ese restablecimiento de la confianza. La confianza está rota. Esta es mi tercera avenida, Fanny lo sabe, la FITAC lo sabe, a Cartagena en estos casi 3 meses que llevo trabajando. Y consideramos que es prioritario Cartagena y la costa atlántica porque aquí encontramos todo. Es decir, está el turismo, está la minería, es decir, hay las actividades turísticas que enlazan un montón de producción en torno a la hotelería, en fin, el tema de los petroquímicos, el puerto, los puertos, los aeropuertos. Es decir, ¿cómo lograr que la gente, que la ciudadanía vuelva a convencerse de que sus impuestos vale la pena pagarlos? A propósito de la reforma tributaria. ¿Cómo convencer a la gente que vale la pena denunciar a los corruptos? Entonces ahí tenemos 2 situaciones, congresista. Una, que la gente dice, ¿y para qué denuncio? Falta de confianza. 2, el miedo. La gente le da miedo denunciar. Por eso estamos trabajando para que ahorita el 1 de diciembre, representante Tejada está cordialmente invitado a la primera discusión que vamos a tener en este gobierno a propósito de la creación de un proyecto de ley para la protección a denunciantes y testigos de corrupción, que entre otras cosas pasa por garantizar la estabilidad laboral a los y las trabajadoras que denuncian que en torno a sus superiores hay posibles actos de corrupción. Es una manera de combatir el miedo a las entidades públicas. Pero no podemos recuperar la confianza, así movamos a la Fiscalía para que haga su trabajo, si también no logramos
que haya igualdad. La igualdad es una condición elemental en torno a la democracia. Es decir, ¿cómo generamos un diálogo si usted no me considera un igual, si yo no lo considero un igual? ¿Cómo generamos un diálogo si el empresariado no se siente iguales con los funcionarios del gobierno o el ciudadano y la ciudadana a pie no lo reconocen o la reconocen como alguien sujeto de derechos? Es decir, el elemento de la horizontalidad en las relaciones políticas, lo que llama Spivak la voz dialógica. O sea, cómo entender que cuando yo les hablo ustedes me reconocen como un interlocutor, pero que al contrario también yo les reconozco como un interlocutor. Bueno, estamos hablando entonces de condiciones de igualdad, sin lo cual no hay comunidad política, y si no hay comunidad política no hay democracia. Para poder restablecer las relaciones democráticas tenemos que restablecer la igualdad, y restablecer tal vez puede ser algo muy amplio. ¿Desde cuándo dejó de existir la igualdad? Tal vez valdría pensar si ha existido igualdad en Colombia, pero al margen de eso, sin igualdad no puede haber diálogo, y sin diálogo pues seguramente la confianza nunca se va a instalar. Tratarnos como mayores de edad, en la interlocución de los jóvenes, por ejemplo, que interpelan el Estado, que critican el Estado, es una condición fundamental, reitero. Ese sería mi problema con el tema del diálogo, presidente. Podemos hacer diálogos, pero primero tenemos que reconocernos entre iguales. De lo contrario, difícilmente podríamos considerar que ese es el camino. Primero avancemos en la igualdad, primero respetémonos y encontremos que estamos en una comunidad política que puede dialogar, que puede sentar unos acuerdos que conllevan la profundización de la democracia. Con la confianza que estamos trabajando, poniéndole la cara a cada una de las pequeñas situaciones que están generando desgobierno, que fue lo que encontramos cuando hace 3 meses llegamos al gobierno nacional, es que tenemos que seguir ahondando en mejorar las condiciones de vida para absolutamente todas las personas de Colombia. No sé qué piensas. No, totalmente de acuerdo, y cuando tú hablabas del tema de la injusticia, y haciendo como así, mientras te escuchaba hablar, como reflexionando sobre mi vida, yo siempre he estado como cuestionando por qué hay tanta injusticia, no en Colombia, sino en el mundo entero. O sea, ¿qué es lo que causa la injusticia? O sea, es triste ver todo lo que sucede día tras día en Cartagena, en Bolívar, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo entero, con casos de injusticia, y muy interesante la perspectiva de la igualdad, y precisamente yo creo que entendiendo también el contexto en el que está pues, Cartagena y la región Caribe, que también tiene unos altos índices de pobreza, y no es solamente pobreza monetaria, sino también unas faltas de oportunidades en salud, en educación para la población, en las necesidades básicas que requiere un ser humano pues, para desarrollarse, para crecer, para tener oportunidades. Yo creo que sin duda, y muy interesante esa reflexión de la igualdad en todo ese proceso. Creo firmemente que el sector empresarial del Caribe, las cámaras de comercio, hemos tratado ampliamente de fortalecer esos procesos de igualdad, hablando para el caso específico de Cartagena y Bolívar, pues, y digamos, nosotros desde la Cámara hemos venido trabajando en procesos de inclusión social, siendo conscientes de que precisamente en las brechas sociales tenemos que trabajarlo no solamente a partir de las políticas de Estado, sino también a partir de las oportunidades, y consideramos firmemente que cuando nosotros generamos oportunidades de emprendimiento para la población, les permite generar autoempleo, pero también generar empleo. Y seguido también de ya generar sectores económicos que sean productivos, que generen mano de obra para también ocupar a la población y por ende reducir los índices de pobreza. Nosotros tenemos una estrategia de crecimiento inclusivo y sostenible, pensando en la justicia social, la inclusión social que acabo de mencionar, pero también en la justicia ambiental. Y es como también nosotros mitigamos el impacto que hay sobre el cambio climático, logramos mitigar con estrategias de transición energética,
apostando a la economía circular, apostando a las energías renovables, apostando al hidrógeno verde, en fin, cómo nosotros precisamente, y utilizando tus palabras de la justicia, cómo tenemos un sector empresarial que haga justicia social, que haga justicia ambiental y sin duda genere oportunidades para todos. Parte también de ese proceso, Andrés, y tú y yo que estuvimos en las reuniones preparatorias de este panel con el equipo organizador, nos preguntaban, bueno, ¿qué avances ha hecho el gobierno en estos primeros 100 días, identificando nuevas formas de hacer las cosas? Y yo creo que yo personalmente, tiempo atrás, considero que el mundo entero necesita generar un cambio de los modelos económicos, sociales, culturales, etcétera. Entonces, entendiendo de todos los procesos que tú vienes liderando también de transformaciones, de cambio, ¿cuál consideras tú también como ha sido desde el gobierno esas victorias tempranas, estos primeros días de gobierno? Antes de responderte eso, hay dos temas, una buena y una mala. La buena es que, como lo anuncié la última vez que vine acá, no sé dónde estabas organizando un foro con ¿qué? Con el de energía renovable, me acuerdo, sí. Ayer en la mañana, justo al mediodía, se dio el primer debate en comisión primera de Senado sobre lo que les anuncié, es decir, la reglamentación del cabildeo en Colombia, la reglamentación del lobby. Yo creo que al empresariado le interesa bastante que pongamos las reglas claras y sobre la mesa, bueno, ¿cómo es que se hace el lobby? Yo siempre les molesto a los empresarios, diga, levante la mano quien no haga lobby. No puede dejar de levantar la mano uno. Y es que el lobby no es pecado. El lobby es con natural a la labor del empresariado. Bueno, pongámoslo sobre la mesa. Porque no transparentar el cabildeo conlleva las cosas que vienen debajo de la mesa, decimos nosotros en la Secretaría de Transparencia. Pues entonces vamos avanzando y voy cumpliendo, así como le cumplí a la FITAC el día de ayer, que también dije, en un mes vuelvo y les traigo el INVIMA y les traigo la Superintendencia de Transporte, eso generar confianza. Y aquí estamos como gobierno nacional poniendo la cara para resolverlo. Esas son las buenas. La mala es que yo sí creo que hizo carrera dentro del empresariado, en algunos sectores empresariales. Por ejemplo, en las licitaciones colocan un punto por si usted llega a contratar mano de obra local. Pues ahí verá si no. Pero entonces, eso se volvió como que, oh, mire, estamos haciendo este esfuerzo. No, qué pena con ustedes. Yo sí creo que hay grandes ejemplos y hay un esfuerzo muy grande de muchos empresarios y empresarias en Colombia, pero yo también creo que podemos un poco más. Entonces algunos dirán, no, un poco más de lo que hacemos, más los impuestos, y mire lo que nos pasa, mire el problema del INVIMA, sí, un poco más. ¿Y sabe cómo los podemos lograr? Si acabamos la corrupción. Si nosotros logramos que se acabe el cómo voy, el CBY, si logramos que efectivamente se acabe por completo la corrupción en el trámite administrativo, que implica transparentar los procedimientos, ayer hablábamos con la FITAC, un trámite que hace que una embarcación no pueda descargar su mercancía y empieza a correr la cuenta de los dólares. ¿Qué termina haciendo el empresario? El empresario que hace, como en Cartagena, ahorita estaba hablando con algunos de ellos, que llevaban no sé cuántos meses intentando pasar un tubo de 25 metros de un lado a otro. Desafortunadamente las autoridades no colaboran y llevan 6 meses en la construcción y está parada la construcción. ¿A qué están obligando al empresario ahí? A decirle, venga funcionario, deme una manito, dígame cómo le colaboro, ¿o no es así? Entonces, en la medida en que logremos transparentar más los procesos y los trámites de servicio a la ciudadanía cuando son servicios, sino cuando son derechos, vamos a mitigar las posibilidades de corrupción. En ese entorno yo creo que tenemos que seguir trabajando, presidente. Totalmente de acuerdo y qué bacano hablar las cosas así de frente. Me gusta, yo creo que esa generación de confianza, esa articulación entre el Estado y las empresas es así, hablar de frente como estás hablando. Interesante lo del lobby, lo hemos hablado y yo creo que es una manera de hacer las cosas transparentes y una palabra que está muy de moda hoy en día, pero que tiene
más allá de lo que es el solo hecho de hacer las cosas evidentes para todos, a la final alinea expectativas. Es decir, cuando las cosas son abiertas, pues no hay distintas percepciones, hay un solo hecho fundamental, y es que todo el mundo tiene acceso a la información de manera equitativa. Totalmente de acuerdo también en que efectivamente la burocracia termina siendo un componente que, más allá de quitarnos competitividad, porque es que hay que entender que las decisiones en materia de inversiones, de generación de negocios, no es Cartagena, no es Barranquilla, no, es Colombia, es Panamá, es Brasil, es Chile. Todas estas inversiones al final, cada vez estamos en un mundo más globalizado, y lo que estamos haciendo con estas burocracias que terminan, porque hay muchos casos evidentes de ciertas multinacionales que tienen complejidades en realizar sus operaciones en el territorio, pues se terminan marchando porque esa complicación en la tramitología y todo lo que eso conlleva, que tú bien lo decías, secretario, termina aburriendo a la gente y se termina yendo para otros lugares, para otros países. Entonces, yo creo que es fundamental hablar de transparencia, dejar las cosas sobre la mesa con este cabildeo, con este lobby, porque efectivamente todo se trata de relaciones, y al final todo ese capital relacional conlleva que al final somos seres humanos racionales y relacionales, y a partir de eso… Que a rato no parezca. Totalmente. Y los comportamientos humanos son así que qué bonito hablar de la manera como podemos hablar en este momento que estamos haciéndolo. Claro, mira, y para el gobierno nacional es definitivo, reitero, recuperar la confianza. Digamos, no es una crítica a una institución en especial, es que es todas las instituciones del Estado, la rama judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el gobierno nacional, los entes territoriales, tomémonos la foto juntos, logremos recuperar, volver a tejer, a enmendar con acciones, no con discursos, lo que se ha perdido, que reitero, para mí es la confianza. Es decir, lograr la confianza es mucho más fácil que acabar con la corrupción, porque es un flagelo muy grande. Mire, por donde vamos, corrupción, 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 corrupción. Y necesitamos de ustedes. El presidente lo ha planteado en muchas ocasiones. Es decir, la única guerra viable en Colombia es contra la corrupción. Y esa corrupción solamente, esa lucha contra la corrupción solamente la podemos ganar con ustedes. Sin ustedes no vamos a poder lograrla. Entonces, por eso es que ando a ratos como loco por las calles, por un lado preguntando, hablando con la de la tienda y diciéndole, bueno, ¿qué está pasando acá? Y nos van llegando los reportes y nos van llegando las constancias. Y ahí vamos, representante. Vamos a ver si mañana tenemos un anuncio interesante sobre la sala de director. Un anuncio interesante sobre los bienes de la mafia, no solamente el que ya hemos hecho. Vamos a ver si el tiempo nos da para mañana sacarlo. Mañana no, porque me chiveo, pero mañana, si todo sale bien, les voy a contar al país algo que está pasando aquí en Cartagena sobre los bienes de la mafia y las familias involucradas, que no viven en Cartagena, pero son poco solidarias. Ahí le dejo la pista. Vamos a ver cómo nosotros seguimos trabajando en eso. Yo le quiero agradecer a la Cámara de Comercio, con quien hemos hecho una llave muy importante, a la FITAC, con la que hemos hecho una llave muy importante. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esto que pasa, representante, en los puertos y aeropuertos. Aquí la droga, aquí las armas, aquí el contrabando no es que pase un helicóptero y lo bote en una bolsa y caiga, no. Aquí entra por los aeropuertos y por los puertos, no entra por ningún otro lado. Y aún así, ayer hablaba con el mayor a cargo de la Policía Fiscal Aduanera. Vamos a ver cómo reforzamos, porque tenemos 17 puertos con 35 hombres de la policía nomás haciendo la labor, que es insuficiente. Entonces es muy fácil, por ejemplo, no hay que hacer un curso de inteligencia ni contra guerrilla ni nada de esas cosas para parquearse aquí enfrente de la naval, mirar cuántos buques hay, están parqueados los 4, cuántos submarinos, métanse por el lado de allá. Eso no requiere ninguna otra inteligencia para poder saber que tenemos desde el gobierno nacional que desplegar otras tácticas para poder combatir el narcotráfico, que luego lava su dinero, lo ingresa como contrabando y en todas las cadenas
siempre existe la corrupción administrativa. Yo reitero que el llamado a que confíen en nosotros. Vamos a jugarnos todo para luchar contra los corruptos, por transparentar lo que está pasando en el país y cambiar, generar ese cambio cultural, porque en últimas ese es el llamado, presidente, a que cambiemos el chip, que hagamos un cambio cultural por la transparencia y cero tolerancia contra la corrupción. Secretario, y escuchándote hablar, yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes y es muy conversado, muy analizado todo ese tema de los gobiernos abiertos, a cómo la tecnología permite procesos participativos de la ciudadanía. Y me preguntaba, bueno, ¿de qué manera esa tecnología, esos gobiernos abiertos, esa participación ciudadana pudiese ayudar a generar confianza? No sé, aquí como se me vino a la mente eso, ¿qué opinas tú de eso? Es decir, ¿puede la tecnología y los sistemas de gobierno abiertos ayudar a ese propósito que estás mencionando tú? Mire, para que haya participación, para poder ejercer el derecho a la participación, pasa porque la ciudadanía está informada, sino cómo participa. Pero ¿cómo le hago veeduría a los recursos públicos si no tengo ni idea cómo se contrató, dónde está la información? La gente, la ciudadanía no debería ponerse en la tarea de andar pasando derechos de petición para que me muestren el contrato, cuando por obligación legal debe estar colgado en las páginas web de las alcaldías, por ejemplo. Así que no le pase los de Cardic, ¿es que es lo que pasa acá? Cardic. No, hay que pensar en un control político, una forma de cambiar la Constitución para hacerle control político a las CAR. ¿Qué pasa lo de las curadurías, no? Como que pasan de agache y todo el mundo sabe que hay algo pasa raro, pero pues valdría la pena mirar a fondo qué es lo que está pasando con las corporaciones autónomas regionales en la utilización de los recursos públicos. Pero por echar vainas se me olvidó lo que le iba a decir. La situación en torno a la participación es que necesitamos, a propósito del el sentido del Estado abierto no es un asunto de la tecnocracia, de los procesos y los procedimientos que con el permiso de los ingenieros e ingenieras se metió en la administración pública. El sentido del Estado abierto es lograr que la ciudadanía tenga acceso a la información para participar, para hacer efectivamente lo que la comunidad política tiene, entre otras cosas, es verificar que el mandato que hizo en ese ejercicio de delegación a los mandatarios se cumpla. Entonces, no podremos luchar contra la corrupción y esta lucha, que reitero, la ganamos con la ciudadanía si no logramos que la información sea pública, oportuna, desagregada, en bloque. Esa información de calidad es la que estamos trabajando. Hay un COMPES que nos dejó el gobierno anterior, el 4070 de 2021, de Estado abierto, que tiene unas tareas importantes que esperamos en el plan de desarrollo. Yo pensé que iba a llegar ahorita el director del DNP, ¿no ha llegado, Jorge? Bueno, porque con él tenemos una llave para ver cómo en el Plan Nacional de Desarrollo logramos algo explícito en materia de Estado abierto por transparentar el manejo de los recursos públicos y por supuesto para luchar de frente contra la corrupción. Secretario, cuente con el sector empresarial del Caribe, de Cartagena, de Bolívar, cuente con la Cámara de Comercio para ese propósito. Nuestro propósito fundamental es generar crecimiento inclusivo y sostenible para todos. Nosotros trabajamos de la mano con todas las cámaras de comercio de la región Caribe, de la mano del gobierno nacional y todo su equipo de trabajo. Como bien decía el secretario, estamos trabajando también con la Secretaría de Transparencia para poder facilitar los procesos de transparencia en la región. Nuevamente al Universal, a Fanny, muchísimas gracias por la oportunidad. La Cámara siempre estará presente de servir como articulador de esas 4 hélices: Estado, empresarios, academia y sociedad civil, y aquí veo representatividad de todas estas 4 sectores. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias nuevamente, y secretario, usted muchas gracias por escucharnos. El conversatorio. Muchas gracias por escucharnos, reiteramos la invitación, aquí seguiremos haciendo presencia, seguiremos pasando en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena como la canción, seguiremos yéndonos hasta Montería, seguiremos trabajando por una Colombia potencia de la vía. Muchísimas gracias. Gracias a todos.